El año pasado, la ONU, año 2023, sacó un comunicado diciendo que ya había finalizado la pandemia que produjo en nosotros una gran conmoción, el COVID-19. ¿Sí recuerdan? Pero este año también nos ha sorprendido algunas noticias de que hay una nueva variante produciendo bastante conmoción en el mundo. ¿Se han dado cuenta? No se ha hecho mucho escándalo. La diferencia entre lo que ha venido pasando en los últimos tiempos y lo que ocurrió con el caso del COVID es que el manejo de la comunicación ha sido completamente diferente. Y usted está preguntándose por qué está hablando de eso. Porque hoy vamos a hablar de la peor enfermedad del hombre, la peor enfermedad que ha pasado en todos los 7000 años de la historia de la humanidad. En Lucas capítulo 5. Voy a leer un pasaje en Lucas capítulo 5. Ustedes van a tener parte de ese pasaje ahí al frente de sus pantallas dentro de poco, pero quiero leer Lucas unos versículos más, el capítulo 5. Y voy a pasar un poquito más adelante. Exacto, allí. Voy a leer desde el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales les había venido de todas, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron entonces encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, digo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El pecado, o el peor pecado de la humanidad. Estamos frente a un caso donde la gente veía la necesidad de que este paralítico caminara. Quizás está este paralítico delante de nosotros y nosotros también tendremos la misma orientación de ellos. ¿Cuál es la necesidad de este paralítico? Que camine,
que ande, que tenga la capacidad de ir a trabajar, que agarre un machete, que haga lo que sea, pero que sea sano, ¿cierto? Pero cuando está delante del Señor Jesús, el Señor Jesús no le presta atención a la parálisis que tenía, sino a una situación peor. ¿Cuál es? Tus pecados te son perdonados. Evidentemente, hoy es muy común mirar las cosas desde esa misma perspectiva. Cuando miramos la historia de nuestra humanidad, en los últimos años nos ha conmocionado pestes como la peste de Justiniano en el año 545. Se cree que entre 25 y 50 millones de personas murieron. La peste negra, que quizás es una de las que más recuerdan los historiadores, porque se cree que murieron entre 75 y 200 millones de personas. Y por supuesto, la que nos tocó a nosotros, el COVID-19. Se cree que murieron más de 7 millones de personas en esta enfermedad. Pero la Biblia nos habla de una enfermedad que ha matado a miles y miles y miles de millones de personas y los ha mandado al lugar de condenación, a la espera del juicio eterno. Esa enfermedad se llama el pecado. Y por esa razón el Señor Jesús, cuando miró a este paralítico, miró la verdadera enfermedad que tiene el ser humano. Y por esa razón el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. La Biblia nos narra que una vez llegaron también unos leprosos, llegaron 10 leprosos para que el Señor Jesús los sanara, y el Señor Jesús los sanó. Y evidentemente se fueron y solo uno volvió para decir gracias al Señor. Los seres humanos tenemos una percepción distinta a la de Dios del verdadero problema que tiene la humanidad. Miren, ellos no fueron buscando que Jesús lo perdonara, le perdonara sus pecados. Ellos fueron buscando a Jesús para que Jesús les sanara la parálisis física que tiene el ser humano en esta situación. Ellos pensaban que si solucionaban la parálisis de este hombre, solucionarían su problema de por vida, pero por la eternidad no. Pero por la eternidad no. Otro, los seres humanos limitan el poder de Dios a la enfermedad física. Los seres humanos, como en este caso, cuando ellos o los fariseos estaban criticando a Jesús porque Jesús le habló al paralítico y a todas las personas de la verdadera enfermedad que mata y que mata eternamente, criticaron a Jesús. No tenían duda de que Jesús tenía el poder para poner a caminar a este hombre paralítico, pero tenían dudas de que Jesús tenía el poder de quitar la verdadera enfermedad del ser humano, que es el pecado. Por esa razón, no veían el problema real. Dice que al ver la fe de ellos, el Señor Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y es interesante que la Biblia ahora, aquí en este versículo, nos habla de un elemento importante que tiene que haber en el corazón del ser humano para poder recibir la sanidad de Dios, la verdadera sanidad. Y es el creer, es la fe. Hoy también los seres humanos y aún nosotros como creyentes vemos la prioridad para nosotros como seres humanos, la parte física, la parte social muchas veces, y no el verdadero problema de nosotros, que es el pecado.
El problema real de la enfermedad letal llamada pecado es que este pecado vino como consecuencia de la desobediencia de Adán. De la desobediencia de Adán. Estábamos ahorita leyendo un pasaje interesante, ¿verdad? Hay un profeta, un varón de Dios, un hombre que conoce la palabra de Dios, y llega Dios y le dice: ve a profetizar, no comas, no entres en ninguna parte y nada. Y se deja engañar de un viejo profeta. ¿Sí recuerdan? ¿Vieron la historia? ¿Vieron la historia? ¿Cuál es la enseñanza? La desobediencia a Dios trae como consecuencia la muerte hasta del león. ¿Sí, ¿se dieron cuenta? ¿Quién mató al león? Interesante que el león llegó como un instrumento de juicio. Solamente mató al profeta y mató al burro del profeta, y luego él también murió. Y Dios quería darle una lección a esa nación, no solamente con la palabra del profeta, que fue a decir que así se iba a reventar ese altar, que Israel iba a recibir juicio por desobedecer a Dios, sino que también el profeta, conociendo la palabra de Dios, mire, vea, ahí terminó muerto. ¿Qué lo mató? La desobediencia. ¿Qué mató a la humanidad? La desobediencia de un hombre. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo así que todos pecaron? Un hombre, el primer hombre y la primera mujer fueron el modelo, y Dios utilizó a ellos para generar la vida, pero esa vida ahora quedó contaminada por el pecado de desobediencia. Y sigo leyendo. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo, todos ahora somos constituidos justos. Bueno, aquí tenemos, Cristo vino y obedeció a Dios hasta con su muerte. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y por esa obediencia, Él introdujo la posibilidad de tener ahora vida, cuando Adán nos trajo la muerte. Vale la pena aquí recordar qué significa eso. Dios le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol, el que está en medio del huerto, ciertamente morirás. Pero Adán siguió viviendo, porque es que la muerte no significa el fin de la existencia, sino la separación de Dios. Adán y toda la humanidad ahora quedó separada de Dios por una enfermedad llamada pecado. ¿Cuál pecado? Desobediencia. Desobediencia. Entonces la desobediencia de Adán trajo el pecado. Por esa razón, quiero pedirles que me acompañen leyendo. Este pasaje lo utiliza mucha gente para hablar de que la enfermedad física debe ser quitada, que Cristo vino a quitar la enfermedad física. Por eso yo declaro en el nombre de Cristo que ya no vas a tener más enfermedad. Pero sigue la enfermedad. Pero vamos a leerlo con cuidado para que veamos que Cristo vino a quitar lo que produce toda enfermedad, el pecado. ¿Listo? Leen conmigo, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿A cuál enfermedad entonces se refiere la Biblia? Se refiere Dios, que Cristo vino a curar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y simple y llanamente las enfermedades son consecuencias de ese pecado. Y también hace parte del elemento mortal que lleva al cumplimiento del juicio que el pecado trajo sobre el hombre, sobre la humanidad. ¿Sí estamos? El verdadero problema del hombre es el pecado. El verdadero problema de nosotros es el pecado. El verdadero problema de nuestras relaciones es el pecado. El pecado daña nuestras relaciones. La relación con Dios, la relación con nosotros mismos y con otras personas. Entonces, el problema real es ese. Si estamos, usted le pregunta al texto bíblico y usted dice, bueno, dice que llevó nuestras enfermedades. ¿De cuáles enfermedades está hablando? Y el versículo 5 nos lo explica. ¿De cuáles enfermedades? Dice, de nuestras rebeliones. ¿De cuáles enfermedades? De nuestros pecados, que ya a partir de la desobediencia de Adán, ningún ser humano es capaz de obedecer a Dios porque el pecado quedó insertado en nuestra estructura humana, en nuestro ADN, en nuestro espíritu. Y ahora el pecado tomó el control del ser humano. Dios dice desde el principio de la humanidad que la tendencia del corazón del hombre es hacia ese pecado. Y nos explica ahora en el Nuevo Testamento diciendo, es que ese pecado es tan poderoso que tiene la capacidad de tomar al ser humano y conducirlo a pecar. Es lo que nos hace pecador. Usted no es pecador porque peca, usted peca porque es pecador. Porque el pecado está en usted. Y usted dirá ahora, bueno, entonces yo no tengo culpa. Dios dice, estás condenado, tienes culpa. Esta culpa viene desde que Adán pecó. Y el asunto es que ese pecado que está en nosotros hace que pequemos de distintas maneras y por esa razón Dios dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. A pesar de que, ¿sabe qué hace el pecado en nosotros? El pecado en nosotros tiene una lupa para mirar el pecado de otro. Pero esa lupa la voltea y cuando se mira su propio pecado, ¿cómo lo ve? Chiquitico. Pero esa lupa es inexistente para el Dios justo. Delante de Dios, todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores. Y la única manera entonces de ser sanado es a través de Cristo Jesús. Otro gran problema, llegamos, dice en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo la mente o el entendimiento metido dentro de las tinieblas, eso es lo que significa entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo es la mente del ser humano? Es una mente oscura, metida en tinieblas, le gusta
todo lo oscuro. La palabra oscuro significa que no tiene la capacidad de ver. Es una manera ilustrativa de Dios enseñarnos cómo es, como cuando estamos completamente en tinieblas, no hay nada, no es posible ver nada, usted no ve nada. Así está la mente del ser humano sin Dios. Ajenos de la vida de Dios, no entiende a Dios, no le importa la persona de Dios, actúa sin restricciones en su vida, porque ignora, no sabe quién es Dios, no sabe quién es Dios. ¿Y cómo está su corazón? Duro, insensible, y está dispuesto a cometer cualquier clase de cosa sucia, nociva, dañina. Está dispuesto a autodestruirse y está dispuesto a destruir a otras personas también. Ese es el ser humano que todos los días aparece en las noticias. Ese es el ser humano que vemos allí en la calle. Y ese es el ser humano que Dios describe sin Dios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tiene una mente oscura. Oscura. Entonces seguimos hablando de esa enfermedad llamada pecado, porque el pecado no solamente mantiene la mente del ser humano sin la capacidad de percibir la realidad. O sea, usted le habla a un ser humano, es que tú tienes pecado, y él dice, eso no existe. Es más, ¿sabe qué hace el ser humano? Crea religiones para justificar el pecado, para no ver el pecado como tal. Hay religiones que le dicen a usted, tranquilo, si usted se pega 3 golpes de pecho, si usted se persina, si usted hace tal cosa, si usted da el diezmo, si usted hace esto, ya usted tiene la salvación comprada. Pero resulta que no es así. Es un engaño. Todas las religiones son sistemas de engaño. Unos hombres arman su religión para estafar a los otros hombres, para esclavizarlos en la ignorancia de Dios. Voy a leer allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, el pecado es tan letal que no solamente mantiene a las personas ignorantes, sino que las prepara para estar en un lugar horrible. La Biblia le llama el lago de fuego, el lugar donde van a estar los que no obedecen el evangelio de Dios, los que no conocen a Dios. Ese sí es el problema. A eso es lo que la Biblia le llama muerte. Porque la palabra muerte significa separación. ¿Se da cuenta la letalidad del pecado? El Señor Jesús dijo, no le tenga miedo a los que le matan el cuerpo. Nada más pueden hacer. Tenga miedo a aquel que puede mandarle allá a ese lugar de condenación por no creer. Allá va su alma y su cuerpo. Esa sí es la verdadera enfermedad, la más letal. ¿Cómo se llama? Pecado. Esa sí es la enfermedad. En el cuerpo estamos
un lapso pequeño de tiempo. La Biblia dice que la vida de nosotros en este cuerpo es comparada como una plantica, como una flor, que en la mañana eso sale con tanto vigor y con tanta belleza, y en la tarde, por causa del calor del sol, queda marchita. También dice que la vida de nosotros es como el día de ayer que pasó, es como algo rápido, volaz, algo veloz. Pero la eternidad tuya es para siempre. Tú eres un ser humano diseñado para existir para siempre, a partir del momento que Dios te creó. Y ese sí es el verdadero problema. Ese sí es el verdadero problema. Por esa razón, cuando el Señor Jesús ve al paralítico, no solamente ve al paralítico, sino ve a un ser humano que ahora tiene los efectos del pecado en él. Por ello, Él ve el problema real y es el pecado. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino. Él vino a curarnos de la verdadera enfermedad. Él vino a curarnos de la verdadera enfermedad. La cura implicaba que Él tenía que hacerse hombre para poder morir en la cruz del Calvario, para poder cargar nuestros pecados. Voy a leer otra vez estos versículos. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuál? La del pecado. Él llevó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dios lo hirió a Él. Dios lo mató a Él por causa de nuestras iniquidades, por causa de nuestros pecados. Lo puso a cargar nuestros pecados. Lo condenó a Él por el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa fue la manera que Dios estableció para poder sacarnos del problema del pecado. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 40, a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está la solución. Que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados. Qué interesante, ¿no fue lo que le dijo el Señor Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Es lo que el ser humano necesita, el perdón de sus pecados, porque si no, el pecado termina matándonos por la eternidad. Si la sangre de Jesucristo no te quita el pecado termina llevándote al lugar de condenación, al lugar de perdición eterna. Si no crees que Jesús tiene el poder de quitarte el pecado, un día tendrás que estar delante de Jesús para ser juzgado por el pecado que Él vino a quitarte. Y eso es lo que la Biblia llama el juicio, que todos aquellos que no creen en Él tendrán que pasar. Amigos que esta mañana están oyendo la palabra de Dios, la peor muerte
es la muerte espiritual. Que muera nuestro cuerpo, eso tendrá que pasar tarde o temprano. El pecado trajo como consecuencia que este cuerpo muriera. Quiero recordarles que los primeros seres humanos que vivieron sobre la tierra vivieron 900 y pico de años, 800, 600, 700 y pico de años. Después del diluvio Dios estableció 100 y pico de años y después el Salmo 90 nos habla que el límite o el estándar se bajó. El estándar de la vida humana o de una generación son 70 años. 70 años. Y es tan letal el pecado que hoy en día ya nos toca bajarlo más. Son pocos los que alcanzan una edad avanzada, más de 70 años. La mayor parte de nuestra población mueren muy jóvenes por causa de los pecados, de los delitos que ellos mismos cometen. La consecuencia de sus propias acciones los alcanza repentinamente, porque la Biblia dice que el que hace daño, el que asesina, el que hace daño a otros, también recibirá este tipo de consecuencia. Por esa razón, Dios mandó a su Hijo. El Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios, para venir a quitarnos la muerte espiritual. Entonces la peor muerte es la muerte espiritual, porque se vive sin saber la realidad. Se vive en esta vida sin ver ni quiénes somos nosotros, ni el valor de lo que somos como seres humanos, y mucho menos el valor de Dios. La muerte espiritual te lleva a la muerte eterna, separado de Dios para siempre, en un lugar horrible, donde Dios dice que ahí será el lloro, el crujir de dientes. Es un lugar horrible, es el lugar de perdición. Jesús vino a sanarnos. Jesús vino a quitar la verdadera enfermedad del ser humano, la más letal. ¿Cómo se llama? El pecado. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Muriendo. Porque solo la sangre de Cristo tiene el poder de quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo. No hay otra manera. Las religiones no te quitan el pecado. Los sacrificios no te quitan el pecado. Solo la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu responsabilidad? Creer que Jesús sí tiene el poder. Si tú crees que Jesús tiene el poder de perdonarte, de quitarte tus pecados, Dios dice en su palabra que a partir de ese momento tú eres un hijo de Dios. Dios habita en ti, Dios viene a tu vida a habitar en ti, a quitarte las consecuencias ahora del pecado, a que el pecado no siga controlando tu vida, a enseñarte a vivir contigo por la eternidad, a prepararte para llevarte a la morada especial que tiene para todos los que creemos en Él. Esa es la esperanza que todos los que hemos creído tenemos. No en este cuerpo. Todos sabemos que un día tenemos que salir de este cuerpo. Pero nosotros los que creemos en Cristo tenemos asegurado un nuevo cuerpo. Nosotros los que creemos en Cristo tenemos asegurado vida eterna con Él en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, esta mañana te queremos dar gracias porque tu palabra es contundente, tú eres eficaz al hablar de ella, pero también eres eficaz en quitar el problema real de nosotros, los seres humanos, que es el pecado.
Señor, y queremos en esta mañana pedir por quienes están oyendo tu palabra y no han tenido el privilegio de creerte, de entender. Así como un día, Señor, nos capacitaste para que te creyésemos, para que tu palabra entrara en nuestra mente, también te pedimos por quienes hoy escuchan. Aún te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que cada día seamos esos transmisores del mensaje verdadero del Evangelio, el mensaje claro del Evangelio, tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes como iglesia a ser más eficientes en transmitir tu palabra, Señor, para que otros te crean, para que otros te conozcan y no vayan a ese lugar de condenación y sean sanados del problema del pecado. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.